en todo proceso electoral y de gestión pública debe haber controles de garantía de calidad. Y la ex ministra de Salud, candidata a la vicepresidencia de la República de Martín Torrijos, hoy nos visita, es la doctora Rosario Turner, con quien conoceremos más detalles de esta propuesta de la nómina. Señora Turner, bienvenida a nuestro programa Aquí Vamos. ¿Cómo está? Mucho gusto, Einar, de poder estar en el programa de Shock. Y estamos corriendo, se está acabando el tiempo, pero muy convencidos de que Martín Torrijos y nosotros estamos haciendo propuestas para garantizar que la gente tenga confianza sobre nuestras propuestas. Antes de continuar con ese tema de las propuestas, queremos preguntarle, sí, a propósito de confianza, lo que ocurrió ayer con el Tribunal Electoral y el voto adelantado, como miembro de esta nómina presidencial, ¿cómo observaron esta situación que con esta papeleta alterada del voto adelantado? Mira, yo tendría que decir que en todo proceso electoral y de gestión pública debe haber controles de garantía de calidad. Y lamentablemente esto demuestra de que no ha sido así como debiese ser, y eso hace un llamado al Tribunal Electoral a que verifiquen todos los procesos porque se trata de la democracia del país. Y es muy importante que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir porque quede en el ambiente que hubiese un afán por no cumplir con lo que desea el pueblo panameño, que se escoja el mejor candidato y que pudiera haber algún nivel de influencia. Así que me parece que es muy prudente que deben revisar todos los protocolos de calidad para que este tipo de situaciones no se den. ¿Afectan la confianza del proceso estos incidentes que vimos Por ayer? supuesto que lo afectan porque la gente de por sí tiene duda de todas las entidades del Estado y el Tribunal Electoral es el que debe en este momento, juntamente con la Corte, demostrar que están dispuestos a garantizar que el pueblo panameño escoja con democracia, es escuchar el clamor del pueblo, a quién quieren para presidente y no que se presenten situaciones que desvirtúen el proceso electoral que por sí ha sido inédito, corto, con muchos candidatos que traen mucha preocupación cómo se viene llevando a cabo. ¿Y cómo califica el ambiente político a 2 semanas de las elecciones? Yo creo que se viene caldeando, hay muchas preocupaciones para todas las campañas y se expresan de distintas formas, mientras algunos se pasan golpeando a otros candidatos y echándole la culpa de sus errores porque sus propuestas a veces no tienen una explicación de la factibilidad o de la viabilidad, mientras otros, como es la campaña nuestra, estamos enfocados a llevar el mensaje a la comunidad de qué consiste nuestra propuesta. Y nuestra propuesta está enfatizada que Martín Torrijos está dispuesto incluso presentar después del 3er año la revocatoria de mandato de que si el pueblo considera que él no ha cumplido con su plan y sus propuestas, sea el pueblo panameño quien tome las decisiones. Y no es la primera vez que lo hace. Martín previamente, cuando hizo el referéndum, cuando fue presidente, él acortó 2 meses el tiempo de su mandato, redujo el número de diputados. O sea, uno cuando dirige pensando en el país es capaz de tener este tipo de desprendimiento para estabilizar la democracia y que el ambiente sea un ambiente enfocado al país y no a los intereses particulares. Señor Turner, uno siempre es PRD, se dice en las calles sobre digamos, la gran identificación que existe con el proceso de Omar Torrijos, como lo puede haber en el panameñista, como lo puede haber también en el partido, que para mí también es un partido tipo cacicazgo de Ricardo Martinelli. Se lo pregunto porque este es un gobierno PRD y tal vez los PRD de antaño dicen así, el gobierno PRD menos PRD que ha habido. Usted sale de ese gobierno y entra ahora a la vicepresidencia y me gustaría saber desde las distancias cortas cómo se siente al haber estado en este gobierno actual con las vicisitudes que ha enfrentado y cómo usted toma esa evolución, esa decisión de ser vicepresidenta y continuar siendo obviamente PRD y teniendo los vínculos ideológicos que se tienen ancestralmente con su partido. Mira, lo primero que tendré que decir que yo soy torrijista. Yo renuncié al Partido Revolucionario Democrático no porque esté disconforme con las bases. Las bases del partido
PRD han sido humilladas, no se le ha dado la respuesta. Es más, lo siguen persiguiendo solamente por el hecho de que muchos simpatizan con la propuesta de Martín. Y es realmente que el torrijismo es justicia social, es democracia y está enfocado a que la gente pueda tener una participación social. Nosotros no estamos con la dirigencia del Partido Revolucionario. Yo en su momento estuve 10 meses en el gobierno y en esos 10 meses hice mi ejercicio como funcionaria pública con integridad, con compromiso, con una visión de país. Salí del gobierno y siempre yo he sido analítica, estando en gobierno y fuera de gobierno, porque uno se debe al país, no se debe a un partido político, porque los partidos políticos tienen lineamientos, pero siempre debe estar primero el país, y eso es en lo que yo creo. ¿Usted piensa que se festinó un poco con la, el erario público del Estado sobre pretexto de la pandemia? En el momento que usted se fue, el tema eran los abanicos y han seguido siendo como los abanicos, son como una leyenda negra, los ventiladores, sí. Pero son una leyenda negra de la política en ese momento de la historia. Usted prácticamente sale sin ninguna explicación, se informa al país que usted salió, usted no da explicaciones prácticamente hasta que llega ahora a la vicepresidencia, donde ha querido dar algunas. No le pido que diga nada que no quiere decir, pero siempre va a estar ese tema en el tapete y nos gustaría saber de primera mano qué piensa usted acerca de los manejos que hubo durante ese periodo tan crucial de la República. Mira, durante la pandemia fue una situación sumamente inédita, muy compleja, y lo peor que teníamos es que el Ministerio de Salud estaba fraccionado y no tenía recursos económicos. Habíamos recibido un Ministerio de Salud e incluso teníamos tan poco dinero que no teníamos ni para pagar los turnos médicos y que teníamos amenazas hasta de huelga. Esa era la situación del ministerio. Traté de estabilizar el tema económico pagando deudas y todo lo que se tenía, y cae la pandemia. Evidentemente, con ese escenario que se presentaba, se tuvieron que hacer traslados y una serie de decisiones financieras para poder fortalecer al Ministerio de Salud. Alguna gente no entendió que la ministra lo que buscaba en su momento era conducir con principios, que lo primero es la vida humana y posteriormente está temas de quién manda, porque había mucho interés de ocupar el Ministerio de Salud por otros actores. Entonces se dan ese tipo de lucha de poderes. Y por el otro lado, podría también decir que estaba la situación de que una vez que se comenzaron a comprar los equipos, eso pasó a una comisión, y esa comisión que estaba presidida dentro del despacho de la vicepresidencia, tomaba decisiones en función de las peticiones que nosotros le hacíamos, pero nosotros no éramos los que compramos. Entonces, ahí yo creo que fueron algunas debilidades administrativas. No podría decir hasta dónde pudieron llegar ese tipo de situaciones. Lo cierto es que sí hubo casos que se abrieron. Yo, en su momento, como toda ciudadana que tengo una responsabilidad con la justicia, me llamaron para que yo diera la información sobre los ventiladores y asistí, y todo mi equipo técnico que de alguna manera colaboró en dar información de cuáles eran las características de los ventiladores, de los equipos que se debían comprar, que en muchas ocasiones no se les hizo mayor atención a las propuestas que ellos presentaban. Pero eso quedó en el pasado. Lo importante es que estamos ahora frente a una campaña que es muy complicada, porque el país se encuentra en una situación peor que la del 2004 desde el punto de vista económico, y que ya hemos tenido estallidos sociales, y esos estallidos sociales hablan que el pueblo está dispuesto a seguir protestando, porque ellos son los que tienen de alguna manera la participación en la toma de decisiones, y históricamente los gobiernos no le hemos estado dando la participación. Entonces, Martín y yo estamos convocados a dar más trabajo, pero no inventar mayor cantidad de trabajo más allá de lo que se puede dar dentro del actual escenario. Un trabajo digno para la población, pero también trabajar con el bienestar de la gente. La gente no puede adquirir, y sobre todo los jóvenes, mayores capacidad de un trabajo digno si no hay una buena educación. Y eso es una de las estrategias informativas. Bueno, y siendo yo
una persona que ha trabajado mucho en el tema sanitario, el tema de salud es vital, porque educación y salud, si no van en sinergia, el país no va a avanzar. Entonces tenemos claridad dónde es el rumbo del país. Hay gente que piensa venir a presentar propuestas que vienen a experimentar, y eso no es posible en un país que está en una situación muy crítica. Disculpa. Dale, Carolina, dale. Sí, no, precisamente usted tocando el tema de la salud. ¿Usted recuerda cuando a usted se contagió de COVID durante la pandemia y muchas personas especulaban que si se iba a atender o se iba... Sí, usted se iba a atender en un centro privado o en un centro público. No, yo no tuve COVID durante la pandemia. ¿Usted no se atendió durante la pandemia? No, yo no tuve COVID durante la pandemia. A mí me dio COVID 2 años después de la pandemia. Tengo que darle gracias a Dios. Ok, pero usted se atendió con el sistema de salud público. Bueno, yo siempre voy al sistema de salud público la mayoría de las veces para atenderme. Recuerdo muy bien que usted dio unas declaraciones que decía como que yo confío en el sistema de salud público y por ende me voy a atender aquí. Bueno, de decirte, mi familia se atiende en el sistema público. Una de mis mayores preocupaciones, y es una promesa de campaña que tengo, es que mejoren los hospitales. No construir más hospitales, porque muchos candidatos cuando van a cada provincia ofrecen un hospital. O sea, los hospitales deben responder al fracaso del sistema sanitario y deben estar justamente donde se necesitan. Debemos hacer más centros de salud, más puestos de salud. Pero si en algún momento yo puedo poner un ejemplo, cuando yo he estado y me tengo que atender en alguna instalación, yo voy a la instalación más cercana, porque pienso que uno debe estar en la más cercana, pero yo confío en el sistema sanitario. Mi mamá, mi familia va al sistema sanitario. Para allá iba la pregunta. ¿Qué opina de que la decisión del señor presidente y del actual ministro de Salud haya sido atenderse sus condiciones o sus enfermedades que están pasando por el momento en el exterior? No confiar en el sistema de salud. Yo creo que las decisiones de la ayuda, o sea, de la atención médica, es una decisión individual, particular. Depende de los elementos que ellos hayan evaluado en ese momento. Yo creo que el sistema sanitario panameño tiene capital humano muy bien formado, pero tenemos que trabajar para seguir mejorando la tecnología. Esa es una de las debilidades que tenemos, ¿no? Ahora tenemos una ciudad de la salud que es un hospital envidiable en materia de infraestructura, pero no tiene el recurso humano necesario. Entonces eso le da dudas a los que conocen el sistema por dentro de si atenderse en esta instalación que requiere más enfermeras, requiere más especialistas y también algo muy importante, el tema de la cultura de calidad. Muchas veces en las instalaciones de salud la gente solamente no va a que lo atiendan de su padecimiento. Después de la COVID, la gente ha quedado con ansiedad, con depresión, y a veces el trato que reciben de una instalación como esta debiera ser de primera, y a veces el trato no es cálido, y esos son temas que deben trabajar para los procesos de mejoramiento. Usted conoce perfectamente el sistema de salud panameño. Tenemos un sistema de salud curativo y no preventivo. Desde este punto de vista, ¿qué contempla la nómina o la campaña que usted representa para brindar ese tipo de asistencia y evitar que muchas personas caigan en los hospitales y que sea esta una política del país? Mira, yo creo que, estamos convencidos de que nosotros tenemos que trabajar en la prevención y en la promoción de salud. Y cuando hablo de promoción de salud, que casi se le olvida a la mayoría de los gestores, es que nosotros tenemos que convencer a la población que tiene una responsabilidad propia con su salud. Es decir, si nosotros nos la pasamos todos los días comiendo hamburguesas, si nos la pasamos comiendo frituras y que luego de eso no hacemos ejercicio, definitivamente pasa que estamos por arriba del 50% de la población panameña con sobrepeso. Entonces, si nosotros tenemos esa cantidad de personas con sobrepeso, al final quedan en obesidad, quedan en hipertensión, quedan en diabetes y al final quedan con un infarto y enfermedades cardiovasculares. Entonces, la promoción de la salud es la piedra angular para controlar muchas enfermedades y la prevención el 80% de las enfermedades. Entonces tenemos, y Martín y yo estamos hablando de la necesidad de tener como premisa un modelo de gestión enfocado a este
estos elementos. Pero lo más importante es que todos esos puestos de salud, todos esos centros de salud que están cerrados, que no tienen médicos, que no tienen enfermeras. Yo acabo de venir de la comarca Gunayala y yo le puedo decir que cuando estábamos en el recorrido me encontré que los centros de salud no tenían servicio de odontología, no tenían medicamentos, faltan médicos. No había médicos, lo que había era una promotora de salud. En ese mismo momento llegó un niño que se había caído, tenía una lesión en la nariz y también estaban llegando casos, pero el médico llega al día siguiente. Entonces no podemos tener lugares que están a distancia, que no son accesibles sin médicos. Entonces hay que hacer una reingeniería de la distribución. Nosotros tenemos más del 60% de los médicos en la ciudad. Y entonces el resto no tenemos ese principio de lo que debe ser equidad. Todos los panameños somos iguales, todos los panameños tenemos derechos. Y por lo tanto, si tenemos esos derechos, el gobierno debe ser dirigido a eso, ¿no? Calidad, equidad. Y en los pueblos originarios es una cosa, hay que decir de las personas afrodescendientes. Yo estuve en un evento donde ellos plantean que para los temas de HIV y para accesos a los servicios de salud a veces tienen discriminación. Entonces Panamá tiene que tener un eje transversal de interculturalidad para que la población se sienta en condiciones de igualdad, porque todos somos iguales al final. Pero ese tema con los médicos se tiene que negociar, porque hay muchos que no se quieren trasladar a estas zonas apartadas del país para brindar esa atención para la cual fueron llamados. Sí, mira, los médicos, yo tengo la oportunidad de hablar mucho con ellos, es todo negociación y hay que tener capacidad de diálogo y hay que tener capacidad de buscar una concertación para hacer un sistema sanitario basado en principios no solamente de ver la economía del país, el acceso, pueden haber algunos incentivos que los podamos llevar a que puedan tomar carreras en los lugares que se necesitan, pero que también, por ejemplo, puedan tener una vivienda, porque se tienen que desplazar a un lugar y voy ahora a la comarca que estuve recientemente, que fue en la comarca en Verá, y allí el lugar, en la Nove y en la Verá, hay lugares donde son chocitas en donde los médicos tienen para dormir. O sea, es difícil que un médico quiera trasladarse a vivir en esas condiciones. Y yo tengo las imágenes en mi Instagram y cuando uno ve eso, uno dice, yo no valoro el sacrificio que tiene alguien de desprenderse de su familia, de la comodidad, a ver eso. Entonces, sí, hay que darle otros tipos de incentivos que no tienen que ser necesariamente dinero. Rosario Turner, candidata a la vicepresidencia del señor Martín Torrijos en la nómina del Partido Popular. Gracias por estar esta mañana con nosotros en Aquí Vamos. Es momento de irnos a un cambio comercial, 8:39 de la mañana, ya regresamos. Escúchanos por la 93.3 FM o míranos en vivo por YouTube.